Hola, soy Alan y vivo en una ciudad donde todo el tiempo hay ruido, muchas personas, muchos autos. En resumen, caos por todos lados. Te voy a contar uno de los sueños más raros que he tenido en esta temporada. Normalmente, cuando sueño, todo empieza borroso, como si alguien hubiera bajado la resolución del mundo. Pero esta vez, no. Esta vez abrí los ojos y todo estaba demasiado claro, demasiado real. Podía sentir la textura de las sábanas, el aire frío en los pies, incluso ese silencio raro de la madrugada que no suena vacío, suena atento. El reloj marcaba las 3:17 a.m. Me senté en la cama, me froté los ojos y pensé, ok, solo me desperté, pero algo no cuadraba. La casa estaba completamente callada, pero no era un silencio normal. No había ruidos de fondo, no se escuchaba el refrigerador, ni el tic del reloj, ni el viento. Era como si alguien hubiera puesto pausa al sonido del mundo. Le hablé a mi mamá pensando que estaba despierta, pero no hubo respuesta. Me levanté de la cama y el piso estaba muy frío. Caminé hacia la puerta de mi cuarto y la abrí despacio. El pasillo estaba oscuro, era una oscuridad espesa. Y entonces escuché un ruido, como si estuvieran arrastrando algo. Era lento e irregular. El sonido venía de la cocina. Me dije a mí mismo, tranquilo, Alan. Seguro alguien se despertó y está moviendo cosas en la cocina a las 3 de la madrugada. Empecé a caminar lentamente por el pasillo, conteniendo la respiración. Cada paso mío sonaba exageradamente fuerte, como si la casa quisiera delatarme. Cuando llegué a la mitad del pasillo, la luz de la cocina se encendió sola. Enseguida pensé, claro, es mi mamá. Y sí, ahí estaba mi mamá, parada frente a mí en medio de la oscuridad. La luz parpadeaba. Mamá, dije con más confianza, me asustaste. Ella no respondió. Algo en ella no estaba bien. Su mirada era inmóvil. Su piel parecía de color gris y verdoso. Sus ojos negros. Mi mamá era un muerto viviente. Mamá, ¿estás bien? Lo que estaba viendo me decía que no, porque eso que estaba frente a mí no era mi mamá. Parecía más una especie de zombie. No me contestó, solo hacía un ruido raro sin emoción, como si algo le doliera, como si estuviera sufriendo. Di un paso atrás. Ella empezó a caminar, lo hacía lento, pesado, arrastrando los pies uno tras otro. Y entonces apareció mi papá detrás de ella, con el mismo aspecto al de mi mamá, con la misma mirada oscura, con la piel gris y verdosa. Mi papá también era un muerto viviente. Estaban los dos en la cocina sin hablar, sin mirarse entre ellos. Era como si estuvieran muertos en vida. ¿Mis papás se convirtieron en muertos vivientes? Mi cerebro tardó unos segundos en conectar las piezas. Esto no es real, dije. Esto es un sueño. Pero cuando dije esa palabra, su mirada se encendió. Me miraron fijamente, como algo dentro de ellos despertando, como si entraran en modo cacería. Sus miradas pasaron de estar perdidas a aterradoras. Mi estómago se retorció. Tenía miedo. Nunca en mi vida había sentido tanto miedo al ver a mis papás. Era como si todas las películas de zombies estuvieran siendo realidad frente a mis ojos. Corrí hacia el cuarto, cerrando la puerta de golpe y empujando la cómoda contra ella. Mi respiración se volvió rápida. El corazón me latía tan fuerte que podía escucharlo en los oídos. Del otro lado solo escuchaba pasos arrastrándose. Alan, esto es un sueño, me repetí. Esto es un sueño y tengo que despertarme. Me pellizqué el brazo, nada. Me mordí el labio, nada. En eso miré la ventana. Corrí hacia ella y la abrí afuera. El patio se veía distinto, más grande, más terrorífico, como si la distancia se hubiera estirado. Mientras pensaba si saltar o no, escuché la manija de la puerta. Querían entrar. Un dolor en el estómago me hizo sentir con ganas de ahogarme y sin pensarlo más, salté. Caí rodando. Me levanté y corrí hacia la reja. Escuché el vidrio romperse detrás de mí. No quise voltear a los pasos. Ahora eran más rápidos. Salí de la casa. El vecindario estaba vacío, en silencio, y eso ya era muy aterrador. Las casas estaban torcidas, inclinadas unas hacia otras,
como si se observaran. Las luces de las ventanas se encendían y apagaban al azar. El cielo tenía un color verdoso enfermizo, sin estrellas. Corrí sin rumbo, girando esquinas que parecían repetirse. Cada vez que pensaba que los había perdido, los escuchaba más cerca. De pronto, alguien salió de una casa. Un vecino, o eso parecía, abrió la boca de una forma no humana, y de su boca salió una especie de insecto espeluznante. Corrí más rápido. El mundo empezó a romperse. El suelo se ondulaba como si respirara, los postes de luz se doblaban, las sombras se estiraban hacia mí, intentando tocarme. Llegué al parque, pero no era el parque normal. Los columpios se movían solos, chirriando como si alguien invisible los usara. El pasto estaba seco y crujía como huesos al pisarlo. Me escondí detrás del tobogán, temblando. Escuché muchos pasos arrastrándose. Como pude, me asomé y vi a mi mamá, mi papá y mucha gente que estaba igual que ellos. Eran muertos vivientes, eran zombies. Y estaba tan cerca que pensé que me vería. Otros más venían detrás. Me tapé la boca para no gritar. Algo me tocó el hombro y por poco salgo corriendo. Giré, era mi novia, o su versión de ese sueño. Por unos segundos sentí alivio, pero cuando la observé mejor, pude notar que ella era uno de ellos. También era un muerto viviente. Sus ojos estaban completamente negros. No corras, me dijo. Grité muy fuerte. En verdad, tenía miedo. Estaba aterrado. Me zafé y corrí hacia la calle. Corrí y detrás de mí venían muchos más. De repente la calle se terminó. Era como si se hubiera roto, como si se estuviera desarmando. No me importó, era más el miedo que sentía por los muertos vivientes que venían detrás de mí, que brinqué. Pensé que llegaría hasta el otro lado de la calle, pero era como si el otro extremo se alejara de mí y el vacío me jalara a una profunda oscuridad. Sentí tan real esa sensación. Fue como cuando estás dormido y sientes que te caes de la cama. Así lo sentí, solo que ahora sí parecía real. Estaba cayendo al limbo, a la nada, a la oscuridad. Sentí como algo me agarraba el pie. Miré abajo y muchas manos. Manos que no parecían humanas. Parecían más como garras. No parecían reales. Demasiadas. Me jalaban. Era como si quisieran llevarme con ellos. Como si quisieran devorarme. Desperté gritando y pateando en mi cama, con la garganta ardiendo. El reloj marcaba las 3:17 a.m. La casa estaba en silencio. Demasiado silencio. Desde el pasillo escuché pasos. El sonido volvió a escucharse. Un paso, luego otro. No corrían, no golpeaban nada, solo avanzaban. Como si no tuvieran prisa, me quedé completamente quieto en la cama, tratando de no respirar tan fuerte. El reloj seguía marcando 3:17 a.m. El tiempo se había congelado. Ya desperté, pero el pasillo seguía ahí y los pasos también. La perilla de mi puerta comenzó a moverse, no de golpe, despacio, como si quien estuviera del otro lado quisiera saborear el momento. Mi cuerpo no reaccionaba. Quería gritar, correr, esconderme debajo de la cama, pararme y golpear a lo que fuera que estaba del otro lado de la puerta. No quería correr, quería defenderme, quería poder despertar, pero estaba paralizado. Sentía los dedos fríos, el corazón golpeándome tan fuerte. La puerta se abrió solo un poco. Una rendija, oscuridad y luego un ojo. Un ojo que no era un ojo normal. Era un ojo negro con una mirada diabólica. No tenía brillo. Alan, dijo una voz conocida. Despierta, era la voz de mi mamá. Pero algo estaba mal, mamá, dije con la voz temblorosa. Eres tú. El ojo desapareció. La puerta se abrió por completo. Mi mamá estaba ahí, normal, cabello en su lugar, rostro tranquilo, ojos humanos. Tuviste una pesadilla, dijo. Ven conmigo. Mi cerebro gritaba que algo no cuadraba, pero mi cuerpo quería creerle. Quería desesperadamente que fuera real. Me senté lentamente en la cama. Ya pasó todo, pregunté. Ella sonrió en una sonrisa normal. Ya pasó, me contestó. Me levanté y caminé hacia ella. Cuando estuve a solo un paso, algo cambió. Su sonrisa se quedó congelada. Sus ojos se oscurecieron de golpe. Mentira, dijo con una voz
que ya no era solo suya. Tranquilo, ya pasará. La casa se apagó, no había luz ni ruido. De repente sentí como si me hubieran quitado el piso. Sentí que caía a una oscuridad inmensa. Abrí los ojos y estaba de pie en medio de la sala. Pero la sala ya no era mi sala. Mi casa no parecía mi casa. Las paredes estaban más lejos, estiradas como si alguien hubiera jalado el espacio. Los muebles flotaban ligeramente, como si no pesaran, y de nuevo el piso se abrió debajo de mis pies. Caí y caí y caí. Atravesando por un enorme pasillo, veía puertas a ambos lados, todas iguales, todas como con grafitis, sucias, otras rotas. Escuchaba golpes dentro de las puertas, arañazos, muchos gritos. «No las abras», me dije, «no las abras». Mi corazón latía muy rápido. Sentía una desesperación enorme al escuchar tantos gritos detrás las puertas, como si detrás de ellas estuviera gente sufriendo. Avancé corriendo por el pasillo, pero las puertas empezaron a abrirse solas. Brazos salieron de ellas, manos intentando alcanzarme, manos que no parecían manos, sino más bien garras. «No corras», decían. En el pasillo empezó a estrecharse las paredes, se cerraban poco a poco, obligándome a correr más rápido. El aire se volvía pesado, espeso, difícil de respirar. Al fondo vi una puerta distinta. Era una puerta que se veía limpia, completa. Corrí hacia ella. Detrás de mí, los pasos ya no eran lentos, eran rápidos, como si muchos vinieran corriendo a alcanzarme. Se escuchaba como si un montón de animales furiosos vinieran tras de mí, o una multitud quisiera atraparme. Mi corazón latía más y más fuerte, más y más rápido. Abrí la puerta de golpe y la crucé en silencio. Estaba en un lugar completamente blanco, sin techo, sin suelo, solo luz. Respiré por unos segundos, como queriendo tomar un pequeño respiro. Estaba muy agitado. Me sentía cansado y asustado. «Hola», dije. La luz empezó a parpadear y frente a mí apareció una figura. Era un ser que parecía humano, pero algo en ella era extraño. El ser solo se paró enfrente de mí y me miraba como estudiándome, como conociéndome. No dijo nada, solo miraba. Por dentro yo estaba muy asustado, no sabía qué era peor. Sí saber que me perseguía un montón de zombies, o tener a algo frente de mí y no saber qué hará conmigo. Por un momento mi latido fue descendiendo y en voz baja susurré. «Quiero despertar», dije. «Por favor, quiero despertar». El ser me contestó. «No puedes despertar», respondió. Sentí como algo frío me recorría la espalda. «¿Qué quieres?», pregunté. El mundo se rompió otra vez. La luz se apagó y regresé a la casa, a mi casa. Estaba en mi cama, pero ahora todo mi alrededor estaba llena de sombras. Sombras con forma de personas, todas moviéndose lento. Torpe, rodeándome, era como si estuviera despierto, pero mi cuerpo no reaccionara porque solo me veía rodeado de sombras. Quería gritar, moverme, quería salir corriendo de ahí, pero mi cuerpo no reaccionaba, no podía moverme y de repente sentí una mano agarrarme el brazo, luego otra, y era como si cientos de garras me quisieran ahogar. Intenté azotarme, pero eran demasiadas. Quise pelear, pero no podía. «¡Suéltenme!», grité, y todas esas garras me rasguñaban los brazos, me jalaban. Era como si quisieran destrozarme. Yo solo pensaba, no quiero quedarme aquí. El ser se acercó y puso su frente contra la mía. «Es solo un sueño», susurró. Sus ojos se apagaron. Todo se volvió negro. Y entonces abrí los ojos. Me tomó unos minutos para reconocer si estaba despierto o aún seguía dentro de ese sueño. La luz del día entraba por la ventana. El reloj marcaba las 7:03. El sonido del mundo había vuelto. El caos de la ciudad había regresado. Me quedé sentado en la cama, temblando. Me miré las manos, se veían normales. Respiré hondo, me levanté despacio y caminé hacia el espejo. Mi reflejo me devolvió la mirada. Me asomé por la ventana y todo en la calle parecía normal desde el pasillo. Escuché la voz de mi mamá. «Alan, ¿ya despertaste?». Sonreí nervioso. «Sí», respondí. «Ya voy». Parecía que todo había vuelto a la normalidad. Y sí, solo fue un sueño. Soy Alan y espero pronto contarte otra historia igual
o peor. Suscríbete y dale like. Por cierto, cuando me estaba cambiando noté que en mis brazos tenía unos grandes rasguños. Entonces, ¿no fue un sueño?